Hola, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por reencontrarnos una vez más en nuestro estudio bíblico de los martes. Doy gracias a Dios por tu vida porque te permite seguir aquí, porque seguimos caminando, seguimos aprendiendo juntos. Es importante ese deseo, esa convicción de constantemente estar aprendiendo, de constantemente estar escudriñando la palabra de nuestro Dios, la escritura, para poder comprender de una mejor manera las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Partiendo de un plano que hemos dicho reiteradamente en nuestros estudios, hay enseñanzas, hay escritos, hay lecciones que fueron dadas directamente a un grupo de personas que tuvieron un destinatario primario. Pero lo enriquecedor y lo extraordinario de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios también es que su palabra es viva, que es eficaz, que trasciende fronteras, que trasciende tiempos y momentos, culturas, regiones, continentes, y llega hasta nosotros. Por lo tanto, siempre hay mucho que aprender de la vida de todos y cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia, de las lecciones, de los momentos curiosos, de los momentos duros, de los momentos felices, que podemos encontrar en ese vaivén de la vida como pueblo de Dios. Así que te voy a invitar, hermano y hermana, que mantengas tu Biblia abierta. Recuérdalo, estamos estudiando el primer libro de Samuel y hoy nos centraremos en el capítulo 14. Sí, anteriormente veníamos manejando 2 capítulos, pero en esta ocasión creo que es lo suficientemente amplio y merece atención especial porque van a pasar una serie de circunstancias y una serie de eventos en este capítulo, particularmente el 14, porque en él vamos a encontrar decisiones acertadas. Vamos a encontrar situaciones en las que, por ejemplo, Jonatán toma determinaciones, el hijo de Saúl, cosa que el padre no se atrevió a hacer por miedo, por incertidumbre, por inseguridad, por las razones que querramos. Pero también Saúl va a cometer cierto tipo de situaciones no agradables, va a tomar malas decisiones y el contraste es entre la decisión acertada de la que no lo es. Así que te invito en este momento a inclinar tu rostro, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios en estos momentos, que Él nos acompañe, que Él nos guíe en este estudio de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte tu gran amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de estar estudiando tu palabra, de estar escudriñando lo que tú tienes para nosotros. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que en este momento quites toda distracción, todo estorbo de nuestra vida y de nuestro entendimiento que pretenda alejarnos de lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de leer tu palabra, de meditar en ella y hacerlo como un solo cuerpo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a ti que te estás conectando, gracias por esa oportunidad que nos das de caminar juntos en esta aventura por el estudio de la palabra de nuestro Dios. Recibe un fuerte abrazo, que el Señor sea contigo, con tu familia y en la iglesia a la que pertenezcas. Bien, vamos a comenzar en estos momentos. Recuerda, estamos en 1 de Samuel, capítulo 14, y vamos a dar lectura a los primeros 14 versículos. Este primer bloque va a describir de manera puntual lo que pasa en la familia monárquica, pero sobre todo en las repercusiones que tiene las decisiones de un líder, las decisiones de quien está al frente, las decisiones de quienes pertenecen al pueblo del Dios Todopoderoso, a favor y por supuesto en contra cuando no hacemos lo adecuado delante de nuestro Dios. Versículos 1 al 14, el Señor dice en su palabra: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, si recuerdas a este Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli,
sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Seni. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán tepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Encontramos en esta situación algo a reflexionar. Quiero que pensemos también en el versículo 15. Vamos a incluirlo dentro de este primer bloque, esta primera etapa del estudio. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición a los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, pues hubo gran consternación. Cuando la gente se encuentra en crisis, cuando los países se están enfrentando en diferentes circunstancias, suele haber incertidumbre en la vida del pueblo, de la gente que habita en esos países. Hoy conocemos, sin citar ejemplos específicos, conocemos muchas regiones en guerra, conocemos muchas regiones en donde las circunstancias son complicadas, son complejas, y hay dolor, hay sufrimiento y hay tragedia. Bueno, Israel se encontraba en una situación peculiar. Recuerda ¿qué los llevó hasta este punto? Las malas decisiones de Saúl, la precipitación, la impulsividad de Saúl de no saber esperar los tiempos, de no aguardar, de no cumplir indicaciones, de no obedecer a Dios. El Señor le había dicho: espérate 7 días y vendrá una respuesta. A Saúl le pareció poco, y no solamente esto, sino que Saúl lo demostró al pueblo, y el pueblo estaba temeroso, estaba incierto, estaba inseguro, y de pronto, de una multitud interesante de seguidores que se habían unido a él como un solo hombre, se queda con cerca de 600 personas. Esto, debo serte franco, va a desmoralizar a cualquier persona. Va a desmoralizar a cualquier líder, a cualquier pastor, a cualquier consistorio, a cualquier grupo directiva de congregaciones o misiones, a cualquier misionero que esté al frente de una iglesia. Si de pronto un día tienes 400 personas y un domingo te encuentras a 50, algo está pasando. Y esto va a provocar 2 tipos de reacciones. La primera
es que tomes medidas desesperadas, que ese líder, que ese responsable tome medidas desesperadas como el permitir todo, el hacer un montón de cosas con el fin de hacer atractivo, el estar en un espacio religioso o simple y sencillamente buscar que la música supla lo que en teoría la palabra de Dios tendría que hacer por sí misma. Esto te va a llevar a otra serie de situaciones. El otro panorama al que todo mundo se enfrentaría en estas circunstancias es a permanecer fiel a la voluntad de Dios. Me explico. Los momentos en los que mantenemos o debemos mantener la calma son aquellas situaciones que van a exigir o demandar mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una situación especial. El peor momento, lo he dicho en algún tiempo en el estudio, en este estudio de los martes y también en las predicaciones en la casa del alfarero, el peor momento para tomar decisiones es cuando estás enojado. El peor momento para opinar es cuando estás inquieto, cuando estás a disgusto, por las razones que tú quieras. Válidas, no válidas, justificables, injustificables, producen exactamente el mismo ejemplo. Saúl se había equivocado al tomar una mala decisión. Presentar un sacrificio en el momento en que Dios no lo había pedido. ¿Qué se había pedido y Dios había demandado de él? Paciencia. Esa capacidad, esa virtud de saber esperar. No cualquiera puede esperar, pero la paciencia tiene que ver con el fruto de aguardar cierto tipo de situaciones y esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Entendiendo que sí, muchas veces esa voluntad de Dios puede ir en torno a lo que nosotros necesitamos o creemos necesitar, o en la mayoría, como suele suceder, en el rumbo que Dios determina, aunque a veces eso no nos convenza, no nos guste, nos haga sentir incómodos o de plano nos frustre porque sabemos que cuando Dios toma una decisión, ya no hay manera de cambiarlo. Entonces, entendiendo todo este punto, Saúl está al frente, Saúl está tomando decisiones, pero ninguna de ellas va a ser acertada. ¿Y por qué no va a ser acertada? Porque no estaba consultando a Dios. Esa mera espiritualidad aparente que hace presentando el sacrificio de paz delante de Dios para saber si iba a pelear contra el pueblo al que él había provocado, no puede hablar de un sustento espiritual, no puede hablar de una madurez, no puede hablar de un crecimiento en la vida de un rey, de una persona que había sido llamada y había sido escogida por parte de Dios. En ese entonces y en ese entorno, vamos al versículo 1 donde menciona que aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, ven y vamos a la guarnición de los filisteos del otro lado. Podemos catalogar de diferentes maneras el accionar de Jonatán. Podemos pensar que es impulsivo, podemos pensar que es imprudente. Y quiero explicarte lo siguiente. Hay protocolos, hay procesos que de manera natural deben seguirse en nuestra vida, que de manera natural deben seguirse en toda institución religiosa, escolar, académica, laboral, familiar. Pero hay puntos o hay momentos en los que esas variantes son interesantes cuando se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando oras por ello, cuando pones en las manos de Dios las decisiones a las que vas a estar enfrentando. Por ejemplo, Jonatán, el hijo de Saúl, no podía permanecer ocioso mientras el pueblo de Dios estaba enfrente de los filisteos. Seguramente Jonatán estaba al pendiente de todas las circunstancias que envolvían a su pueblo. Ahora, la ocurrencia que surge en Jonatán, si somos superficiales, si nos dejamos llevar por el primer impulso de una lectura superficial, reitero el término, puede hacernos pensar que Jonatán estaba siendo imprudente. ¿Por qué? Porque los patrones, porque el protocolo, porque el procedimiento no indicaba eso. Era el rey el que tenía que tomar decisiones. Era el rey quien podía llegar a un acuerdo. Era el rey quien daba la orden. Y a veces esa orden podía tardar en llegar. Dios es un Dios de momentos. Dios es un Dios que nos da la orden y nos dice, tienes que actuar, tienes que moverte, recordando principalmente lo que el Señor le había dicho a Josué tiempo atrás de estas circunstancias. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo.
En ese contexto y en ese tenor podemos comprender por qué Jonatán hizo lo que tenía que hacer. Jonatán había escuchado a Dios. Al mismo tiempo, Jonatán tuvo el cuidado de no actuar alocadamente, adelantándose a los planes de Dios, y por ello explica a su paje de armas lo que habría de acontecer. Si tú te das cuenta, menciona en el versículo 1, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, y que está al otro lado, y no lo hizo saber a su padre. Después de todo el contexto, versículo número 6, siguiendo este pensamiento, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Más adelante, versículo 9, 8 y 9 menciona que Jonatán le describe a su paje de armas, del cual no se nos dice el nombre, qué va a acontecer, y le pone un Brandon de que algunos hoy en día diríamos, ¿y cómo es que se quebró tanto la cabeza Jonatán? Lo que le estaba diciendo podría rayar en lo absurdo, podría rayar en lo ridículo y en lo peligroso. ¿Qué le estaba diciendo Jonatán a su paje de armas? Voy a decirte algo sencillo. Nos vamos a levantar, nos van a ver, saben que teníamos miedo, que estamos escondidos. Y si ellos nos dicen, quédense ahí y vamos por ustedes, no nos movemos. No hacemos nada. Pero si ellos nos dicen, vengan a nosotros, ¿qué crees? Esa es la oportunidad. No sé a cuántos nos pueda resultar lógico y cierto este tipo de decisiones. Decisiones que enmarcan no solamente el rumbo de una persona, sino el rumbo de toda una nación. Todo cambio en la vida, todo ajuste en nuestra dirección, toda decisión que podamos tomar en la vida, en la obviedad sabemos que como cristianos tenemos que centrarnos en Dios y tenemos que consultar a Dios. Si tú recuerdas, Josué es lo que hacía, Moisés es lo que hacía, algunos jueces eran lo que hacían. Samuel era lo que hacía. Estos hombres buscaban la dirección de Dios antes de cualquier cosa. Y a veces demeritamos esa función, a veces creemos, porque no tenemos un escenario completo, creemos que las decisiones que se toman son simplemente a la ligera o sin pensar en ningún tiempo y en ningún momento. Lo que movió a Jonatán no era una ambición ciega, no era el propósito de hacerse famoso, era actuar, era moverse y era sencillamente permitir que Dios revelara su poder salvador por medio de él. Me explico. Saúl estaba esperando no sé qué en el lugar. Samuel le había dado un mensaje que no lo dejó pensando con claridad. Dijo, el Señor te ha desechado. Saúl se aferra y dice, quiero corregir las cosas, pero se queda frente al enemigo sin hacer absolutamente nada. ¿Qué sucede en este entorno de los versículos 8 al 10? Menciona particularmente en el versículo, un poco atrás, en el versículo 6 dice, quizá Jehová haga algo por nosotros. No le estaba dando falsas esperanzas al paje de armas, a su compañero, no le estaba diciendo, ven, estoy convencido, Dios me habló y vamos a salir victoriosos. Dijo, no, quizá, y ese quizá tiene muchas repercusiones. Es importante entender cómo es relevante el hecho en el que en algún momento, a veces en las circunstancias en las que nos encontremos, nos demos el beneficio de la duda, nos demos la oportunidad de decir, bueno,
las cosas son diferentes, probablemente podamos caminar por un buen rumbo si tomamos esas decisiones, o podamos avanzar si tomamos estas otras, o podamos crecer si implementamos cierto tipo de circunstancias. Bueno, eso es importante y es lo que hace Jonatán con su paje de armas. Dice, quizá el Señor actúe porque hay algo de cierto. Jehová puede salvar con muchos o con pocos. ¿Qué sí se estaba acordando Jonatán? Jonatán se estaba acordando de que Dios había librado a Israel, al pueblo, por medio de tan solo 300 hombres después de un ejército numerosísimo. Y Dios dio la victoria. Dios da la victoria muchas veces sin enfrentar ningún tipo de batallas. Sin mover un solo dedo. Volviendo al plan de Jonatán que estamos estudiando en este punto hasta el versículo 15, el plan era, si ellos nos dicen vamos, pasen, Dios los entregó en nuestras manos. Si nos dicen deténganse, no nos movemos y regresamos a casa. ¿Cuántos de nosotros confiaríamos una decisión radical en nuestras vidas, en estas circunstancias? ¿Cuántos de nosotros hoy en día podríamos decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues si se me aparece una persona con el cabello morado y va vestida de color café o de color plateado y se para en tal esquina, significa que Dios está obrando. Ojo, no estoy hablando de unas señales impertinentes, no estoy hablando de el absurdo de querer decirle a Dios, si no veo que se cruza un pajarito, un colibrí o un perro chihuahua en mi camino, no es la voluntad de Dios. No, no está pasando eso. Pero lo que está diciendo Jonatán en estos momentos es especial y es puntual. Vamos a confiar en Dios. Esa es la diferencia. Toma determinaciones que tienen un alto riesgo, sí, por supuesto, pero confía en Dios. Muchas veces vas a tener que tomar determinaciones, vamos a tener que tomar determinaciones que tienen un alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede que sean del agrado de quienes están cerca de ti o que no lo sean. Puede que causen incertidumbre porque no era algo que se veía, no era algo que se hacía, no era algo que se escuchaba y puede sonar un alto riesgo. Voy a ponerlo en estos términos. Muchos consideramos en algún punto, me incluyo dentro de ese grupo, que era un altísimo riesgo transmitir en Facebook en tiempos de pandemia. ¿Por qué razón? Porque las personas podían mal acostumbrarse. Porque un día las personas ya no podrían querer ir a la iglesia porque en la comodidad de la casa se disfruta mejor el culto, no tienes que ver al que te ve feo, no tienes que saludar al que no quiere saludar y no te aguantas el regaño del pastor. Si no te parece mucho, le pones muting o le bajas el volumen o te vas a hacer y después regresas. No, ese era el miedo. Pero tuvimos que tomar determinaciones, los pastores, los consistorios, las iglesias, tuvimos que arreglárnoslas como pudimos y a la manera en que lo entendimos. Unos con mayor tecnología pudieron transmitir cultos a través de Zoom y pudieron interactuar con los hermanos de la iglesia. Otros pudieron transmitir Zoom a través de Facebook, algo que a la fecha sigo sin entender cómo era posible, pero hay formas de hacerlo. Otros se la tuvieron que ingeniar con la transmisión de un celular limitado, con una imagen borrosa, con un sonido no tan claro y tuvieron que ir improvisando tripiés. Cuando nunca usabas un tripié, tuviste que armarlo. Bueno, eran decisiones que se tuvieron que tomar, decisiones que se tuvieron que hacer en un momento en la vida. Y eso permitió que en el fondo la mayoría de hermanos, no todos, porque unos ni presentes ni en Facebook, pudiéramos mantenernos firmes en el evangelio, que pudiéramos sentir que del otro lado de la pantalla estaba alguien. Si para ti era complejo ver a tu pastor o escuchar un mensaje a través de la pantalla de Facebook, de tu celular, quiero que pienses lo que se siente de este lado, tener que hablarle a una cámara, tener que hablarle a un lente y tratar de entender que había alguien que por ahí Facebook hace lo que justo estás viendo. Si tú ubicas en la parte superior de tu pantalla en donde justo nos está diciendo en vivo, ¿cuántas personas hay conectadas? Y de pronto era desalentador que de 60, 80, 100, 200, 400 se conectaran 20, 10, 4.
Y aún así tuvimos que tomar determinaciones y vamos a transmitir y el Señor se llama. Bueno, tomamos esa determinación. No era previsible, no era común, no era ordinario, era adelante y tenía que pasar. Otra decisión en la misma tesitura de lo que hizo Jonatán es impartir la comunión. De verdad que hubo un debate terrible, interesante, y agradezco a Dios la oportunidad del presbiterio en el que estamos, Berea, de decir, bueno, a ver, hermanos, está esta situación a favor y en contra, se toma una decisión y la iglesia tomó y optó la decisión de poder permitir incluso que desde nuestros hogares, por las condiciones, eso ya cambió, quiero aclarar, por las decisiones pudiéramos participar de la comunión desde casa. Y poder repartirnos los elementos en las familias sin que estuviera un pastor, sin que estuviera un anciano de por medio, como es determinante y es establecido de acuerdo a nuestras instituciones y en nuestras normas de gobierno en la iglesia presbiteriana, que la comunión sea impartida por un pastor y sea extendida, repartida por los ancianos y en algunos casos diáconos cuando esto así lo requiere. Pero ¿sabes qué? Al final de todo, para quienes participamos, fue una decisión acertada. Son los riesgos de tomar. Fue lo que hizo Jonatán. No es descabellado, de pronto puede suceder. Pero de pronto es complicado entender que estamos haciendo historia, que estamos siendo parte de la historia y que Dios está trazando el plan, porque la voluntad de Dios no está sujeta a las determinaciones de un hombre, porque el transitar, el crecimiento y la madurez de una iglesia no está sujeto a las decisiones que tomes. El resultado de transmitir, el resultado de compartir la comunión fue impactante, fue fortalecedor y también Dios cuidó el corazón de quienes decidieron no hacerlo y regresaron a la iglesia. Pero ¿sabes qué fue lo determinante en estos casos? Que regresó quien tenía que regresar, que regresó quien tenía hambre de la palabra de Dios. También otros creímos que íbamos a regresar con mayor hambre y que la iglesia se iba a abarrotar domingo a domingo. ¿Sabes qué no pasó? Y eso no fue culpa de Facebook, no fue culpa de las transmisiones, fue la falta de compromiso y de espiritualidad para con nuestro Dios. En ese momento es que Jonatán, en ese tenor, para que lo podamos entender, él libró su pandemia diferente, él libró su momento diferente. Estaban en shock, estaban privados de una libertad, tenían temor porque el ejército de frente aún era más grande. ¿Y qué recuerda Jonatán? Dios puede salvar con pocos, son muchos. Dios puede salvar y te salvó y te cuidó resguardándote o no resguardándote. Dios decidió llevarse a personas que totalmente estaban resguardadas en casa y aún así Él las llamó a su presencia. No depende de nosotros. El accionar de Dios es misterioso, sí, estoy seguro. Tenemos 1000 preguntas. Tengo un par de preguntas que hacerle al Señor respecto a personas que yo vi partir en pandemia. Pero hoy estamos aquí. Hoy el Señor nos permite caminar como iglesia. Los detalles de esa batalla que tuvo lugar a partir de este momento son puntuales. Va Jonatán y empieza a matar y su escudero empieza a rematar a los que estaban debajo. Y realmente sucede que matan a 20 personas. No mataron. Es como diría alguien. Quiero aclararlo. Son vidas. Evidentemente es una tragedia. Pero matar a 20 personas de un ejército que tenía 10 miles y miles y miles de soldados, no era nada. No representaba una victoria mayúscula o una derrota mayúscula para el pueblo, pero ¿sabes qué? Para Jonatán y para el paje de armas fue una bendición, fue el hecho de saber, ¿sabes qué? Sí, Dios nos está escuchando y ¿sabes qué? Es maravilloso de nuestro Dios. Le concede esta petición a Jonatán, le concede, ¿sabes qué? Sí, Jonatán, te van a decir esto y ¿sabes qué? Vas a venir y vas a triunfar. Versículo 15, hubo pánico en el campamento y por el campamento y la gente se empezó a alocar por todos lados y la tierra tembló porque todo el mundo andaba de un lado para otro y hubo gran consternación. Esto es lo que sucede cuando nos vamos permitiendo confiar en nuestro Dios, cuando vamos dejando que Él actúe. Y a menos, quiero aclarar, a menos que las decisiones que tomemos, las decisiones que se tomen en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, vayan en contra de la voluntad de Dios, no hay razón para alarmarnos, no hay razón para oponer resistencia, no hay razón para enojarnos, no hay razón para inconformarnos. Estamos caminando del mismo lado.
Estamos caminando como un solo pueblo y queremos el mismo objetivo, llegar a la presencia de nuestro Dios. Jonatán quería encontrar paz, Jonatán quería encontrar un alivio para la nación de Israel y un aliento que le dijera al pueblo de Israel: cuando confías en Dios, las cosas grandes suceden, las cosas grandes pasan. Jonatán confió en Dios, Saúl no. Saúl había sido llamado por Dios, Saúl tenía el respaldo de un sacerdote, de un profeta como Samuel, pero decidió ignorarlo y eso lo llenó de incertidumbre, lo llenó de muchas dudas, de mucho ruido en la cabeza. Eso pasa cuando no tenemos la determinación de aprender a confiar en nuestro Dios, pase lo que pase, de saber que el rumbo que estamos trazando es adecuado, es correcto, porque eso es lo mejor para nuestra vida y para el pueblo en el cual Él nos ha puesto. Sigamos avanzando, porque recuerda que este estudio nos da un panorama de lo que pudo suceder en el tiempo bíblico. Y te cuento todas esas historias, no por pretender forzarlas y encasillarlas, pero si te das cuenta, la decisión que estaba tomando Saúl era tan determinante, perdón, Jonatán, tan determinante como las decisiones de lo que te puse: transmitir en Facebook, compartir la comunión, tener reuniones de oración vía Zoom, para poder unir, aprender a cantar en coro a la distancia, armar los coros, los cantos, ensamblar, aprender de tecnología, cosa que antes nos habíamos resistido enormemente. Bueno, tuvo determinaciones y regresamos a casa, regresamos al templo cuando el Señor así lo permitió, y regresamos los que teníamos que regresar. Versículos 16 al 23. Dice el Señor: y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revistas y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Versículo 18. Y Saúl dijo a Ahijás: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Un momento impresionante. Es curioso, ¿sabes por qué? Porque a veces, como cristianos, como personas, para contextualizar lo que está pasando, no sabemos dar una lectura adecuada a lo que nos toca vivir. No se trata de quién tuvo el logro. Y Saúl parece no entender lo que estaba pasando. Estaba siendo testigo de un hecho extraordinario. Quiero que pensemos por un instante cómo la acción de dos muchachillos que confiaban en Dios y que empiezan a matar a 20, y que se escucha el rumor y empiezan a llenarse en pánico el pueblo de los filisteos, empiezan a correr, y en la confusión y en el caos empiezan a matarse entre ellos. Creo que puede resultar interesante a nosotros compaginar y poder entender la confusión de los filisteos cuando en nuestro país, en diferentes zonas del mundo evidentemente, pero hablo de nuestro país y hablo de Puebla particularmente, que es una zona sísmica por naturaleza, que es una zona volcánica activa. Poder mantener y guardar la calma en todo momento. Porque en la confusión
no piensas, porque en la confusión hay accidentes. Y una de las indicaciones que recuerdo desde la primaria es: no corro, no grito, no empujo. ¿Por qué? Porque si corro, otro va a correr en la dirección contraria, nos vamos a estrellar y no nos podremos mover. Porque si grito, asusto. ¿Sabes que una de las cosas, no como tip, pero qué pasa cuando hay un asalto en unidades de transporte? ¿Sabes por qué gritan los delincuentes? Porque crean confusión. Y en la confusión cometes muchos errores. Y en la confusión te llenas de miedo. Bueno, eso fue lo que pasó del otro lado del campamento con los filisteos. Saúl hace otro intento loco, realmente que el Señor lo frena definitivo, porque ellos habían sido testigos como tiempo atrás, antes de que Saúl llegase al reino, Elí había cometido la decisión de mandar el arca y de los hijos de Elí, Ofni y Fines, poder llevar el arca del pacto a la guerra, y los filisteos la capturaron. Los filisteos aprendieron su lección, pero otra vez Saúl se le ocurre la brillante idea de querer manipular el arca y traerla como un favor especial, cuando Samuel le había dicho a Saúl que ya lo había desechado el Señor. Ahora, en este momento, en esta guerra que Saúl presencia, se le ocurre pasar lista, a ver quién fue el que fue a provocar allá, nos van a matar seguramente, y se da cuenta que es su hijo. Y cuando les dice a los soldados por el ruido que había: vamos a ver qué es lo que está sucediendo, encuentra una masacre terrible. Cuando ellos llegan al escenario, resulta obvio que la gloria y la victoria le pertenecía a otra persona. ¿Qué crees? Saúl no pudo reclamar la victoria. No sé de qué hubiera servido. Pero de pronto resulta incomprensible cómo entre la misma familia, hablo de Saúl evidentemente para que no digan el pastor va a hablar de mi familia, no. Cómo Saúl llega a sentir celos y molestia porque la victoria llegó por su hijo y no por él. Saúl tenía una necesidad tan grande de ser reconocido. ¿Estaba mal? No lo sé. Podemos juzgar a las personas, podemos juzgar a quien necesita siempre estar ahí para ser reconocido. No, podemos emitir muchos juicios al respecto. Pero Saúl había tenido ese problema emocional y podríamos pensar que no había entendido con claridad que el Señor había obrado, que la victoria correspondería al Señor y a nadie más, que la sinceridad, que la fe de su hijo y el amor a Dios por parte de Jonatán fueron lo que ocasionó que esto sucediera. Esto nos puede permitir entender en cierto sentido por qué a la postre Jonatán y David van a convertirse en mejores amigos. Diría por ahí alguien que conozco, su BBF. Algo de un mejor amigo o algo así por el estilo. Entonces, podemos nosotros comprender cómo Dios va moviendo y acomodando todas las cosas en la vida de las personas, cómo Dios va acomodando los detalles. El clamor del pueblo era que Dios los librara. Jonatán dice a su paje de armas: vamos, porque Dios va a actuar, Dios va a obrar, puede salvar con muchos, puede salvar pocos, es Dios, confiemos en Él. Y el paje dice: yo te sigo. Su compañero, su escudero hermano dice: yo voy contigo porque tengo en claro la visión que estás teniendo y cree y confía en Él. Uno de un ejército de 600, incluyendo al rey. Y en este momento se nos dice que del otro lado se levantan personas para pelear junto con los hebreos del otro lado. Había hebreos que se habían resguardado en algún punto y en algún momento. Y bueno, esto podía resultar hasta cierto grado confuso en algún primer punto. Vamos ahora a algunas lecturas, avanzar en los versículos siguientes, y te pido que me acompañes ahora del versículo 24 y vamos a llegar hasta el versículo 46. Son bastantes versículos que van a componer el bloque mayor. Es importante leerlos en conjunto. Te pido que tengamos paciencia en esta lectura, que la puedas hacer junto conmigo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan
antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó en un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía al juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová, y comiendo la carne con su sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron ahí, y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ello ninguno. Ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los príncipes del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán y mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Creo, y no sé si coincidas conmigo en este punto, que encontramos dos decisiones fundamentales. La primera de ellas es a Jonatán tomando un poco de miel en medio de la batalla. Ubica lo que está pasando en este momento. El pueblo está peleando, el pueblo no había comido bien, no tenían muchos alimentos.
y son testigos de una matanza enorme y todavía persiguen. Y un juramento que se da en la transición, en estos tiempos, absurdo de parte de Saúl y dice, nadie va a comer nada hasta que yo no mate a mis enemigos. Ojo a esa declaración, hasta que yo no vea cumplido mi deseo, nadie se mueve. No se necesita ser un genio o ser un adivino para ver cuando alguien está cansado, cuando alguien necesita alimento. El pueblo que en un principio estaba siendo temeroso en este punto, se ha vuelto débil. Y en el transcurso de ese juramento de maldición, el pueblo pasó por la miel y tenía gran hambre, pero tenían miedo al juramento de un rey, a una maldición sobre ellos. Temor a Saúl, probablemente, pero más les preocupaba fallarle a Dios. Del otro lado está una persona como Jonatán, otra vez en una decisión acertada. Él tiene hambre, extiende, prueba un poco de miel y recobra las fuerzas y sale victorioso. Y de pronto es curioso porque en el versículo 37 se dice que Saúl consulta a Dios. No estaba Samuel. Samuel estaba en el retiro. Samuel estaba aparte. Y dice la escritura que no hubo respuesta de parte de Dios. Evidentemente no la iba a ver. Eso es algo que Saúl no mide. Eso es algo que Saúl no cuida en este momento. Y en el transcurso de esta situación pasa algo desagradable. El pueblo va más adelante, Saúl los invita a entrar y conquistar todo, y en el transcurso, ya hambrientos, ya ofuscados, ya sin claridad de pensamiento, ya sin la certeza, empiezan a cometer todo tipo de abominación, empiezan a matar a los animales y se los empiezan a tragar literalmente crudos y con sangre. Dios había puesto una norma especial. Cuando consumas alimento de animales, no consumas la sangre por la referencia a la vida. Y eso era ley en Israel. Desde su origen. ¿Podemos culpar al pueblo? No en este caso. Podemos analizar que cuando nosotros no tenemos claridad en el pensamiento, que cuando el ser humano no está estable, no está equilibrado, emocionalmente puede cometer grandes locuras. De repente hoy en día encontramos en las noticias absurdos o cuestiones abominables como la violación de familiares hacia sus propios seres queridos, hijos o hijas. Personas matando a sus padres, personas matando a su abuela y a su madre, como una noticia reciente que está circulando en nuestro país. Cuando uno no tiene la claridad del pensamiento puede cometer errores terribles. Cuando estás ofuscado puedes decir cosas que lastimen, cosas que hieran, cosas que entorpezcan el desarrollo de otra persona, de otro ser humano. Por eso el Señor fue claro cuando nos dijo también a través del libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hace que pierdas el control de quién eres, de las circunstancias y de tu entorno. Fue lo que pasó con el pueblo. Y todavía les dice, a ver, no pequen contra Dios. Realmente debemos tener cuidado cuando leamos a Saúl porque da la apariencia de ser un cristiano. No lo es. Da la apariencia de tener temor de Dios. No lo tiene, no lo tuvo. Ha cometido un error tras otro. Presenta un sacrificio cuando no le competía. Hace un juramento absurdo en el momento en el que no debió hacerlo. Aterroriza, atemoriza y debilita a su propio pueblo. Y cuando se da cuenta que algo está mal, decide echar suertes y dice, Señor, confírmame. Por alguna razón, la suerte llega o el señalamiento llega a Jonatán. ¿Y sabes qué decisión toma Saúl? La de matar a su propio hijo. Lo estaba matando, quería matarlo porque había comido, había quebrantado el juramento. No.
Lo estaba matando realmente porque no soportaba que su hijo tuviera razón, que tuviera éxito y sobre todo que su hijo tuviera temor genuino de Dios. Eso es importante analizar en esta situación. ¿Por qué vemos nosotros que más adelante cuando Saúl quiere matarlo, el pueblo le dice, no, no, a ver, espérate. Ya te acompañamos en muchas locuras, pero esta sí no la toleramos porque Dios utilizó a tu hijo, porque Dios utilizó a Jonatán y lo hizo salir victorioso. Ese es el Dios que opera cambios. Hoy el tema tiene que ver en este capítulo con las decisiones acertadas. ¿Quién tomó las decisiones acertadas? Jonatán. Toma la decisión acertada de ir a la guarnición y cobrar venganza. Toma la decisión acertada de confiar en Dios y declarar la fe antes, declararse victorioso en fe antes de enfrentar el problema. Toma la decisión acertada de probar un poco de miel y de fortalecerse. Toma la decisión acertada de hablar con la verdad y decirle a su papá, a ver, a la persona que lo gestionó, a ver, piensa un poquito, si mi padre estuviese estable, estuviese bien, no habría impedido al pueblo alimentarse, perseguir y derrotar a los filisteos. Y ¿sabes qué? Jonatán tenía razón, porque Saúl no derrota a los filisteos, porque este pueblo va a recobrar su venganza y va a declararle la guerra a Israel, sí, hasta el día de hoy. Repercusiones en la vida de las personas. Podemos nosotros también entender que la incapacidad espiritual de Saúl queda evidenciada en que le atribuyó la causa del silencio de Dios al pecado de alguien. No fue Dios. Jonatán no había cometido ningún pecado. Jonatán había obedecido, había sido fiel a Dios, pero la obsesión de Saúl hizo que perdiera de vista lo esencial. ¿Sabes qué es importante aprender? Y no se trata de decir, yo tengo a un Saúl en la iglesia. No, no se trata de eso. O tengo a un Jonatán, o yo soy el Jonatán que confío en Dios. No, no se trata de eso. Se trata de ponernos en las manos del Señor. Se trata de obedecer al Señor incondicionalmente. Esa es la decisión acertada. Eso es lo que marca la diferencia entre Jonatán y Saúl. En este punto, creo que podemos acercarnos hacia la parte final del capítulo, que va a resumirnos lo que realmente pasa cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Te invito a leer ahora. Acompáñame, por favor, a los versículos 47 al 52, versículos finales de nuestro capítulo y con lo que nos estamos dirigiendo a la conclusión del mismo. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Estos versículos finales
ofrecen un resumen del reinado de Saúl, un reinado sangriento, un reinado bélico, un reinado donde los familiares eran los que ostentaban ciertos cargos, un reinado en donde no se consultaba a Dios, un reinado donde no se tenía temor de Dios. Y dirás, bueno, ¿salía victorioso? Sí, Dios no escogió a cualquiera para dirigir a su pueblo, escogió a una persona que tenía la capacidad de armar estrategias, pero sabes que a veces las estrategias, si no están centradas, si no están basadas en Cristo, no tiene ningún sentido. Saúl pudo haberse beneficiado mucho de algún sano consejo espiritual, pero al hombre que podía habérselo brindado lo mantenía alejado y sin participación en la política. Sí, no hizo el menor esfuerzo Saúl por traer a Samuel, porque sabía que iba a decir lo que decía. No tenemos ningún conocimiento de una sola ocasión en la que Saúl hubiese ido a buscar a Samuel en busca del consejo de Dios. Él lo hace personalmente. Dios lo había desechado y él seguía empeñado, empecinado en seguir desafiando a Dios. El reinado de Saúl pudo haber sido de mucho mayor brillantez y mejor. Sus hijos, de quienes apenas sabemos algo, salvo de Jonatán, no iban a sucederle en el trono. Sin embargo, no hay duda de que Saúl había sido usado por Dios para establecer su reino eterno, ya que él lo empleaba todo para sus propósitos. Déjame aclarar un poquito esta última parte. La escritura también nos dice que Dios usa vasos de honra y deshonra para sus fines y para sus propósitos. Cuando las cosas que vemos y que encontramos en la escritura, ¿qué podemos aprender de Saúl y qué podemos aprender de Jonatán? En el punto de Jonatán hay muchas cosas muy rescatables. Actuemos confiando en Dios. Eso no significa ser imprudentes, de decir, bueno, salgo y no importa si estudié, Dios me va a ayudar. No, hay que ser consistentes. El confiar en el Señor significa, Señor, pongo en tus manos esta decisión, ayúdame y salir adelante sabiendo que Dios nos va a ayudar, sea que tengamos éxito o no, sea que tengamos un gozo o una alegría, o sea que enfrentemos alguna situación difícil. El Señor dijo, no temas, no desmayes, esfuérzate y sea muy valiente porque yo estoy contigo. Eso es algo que traemos en mente desde este domingo que pasó a la fecha, porque lo hemos citado en algunos momentos en los pasajes, en los mensajes que compartimos ese día, en particular en la casa de nuestro Dios el pasado 21 de enero. Pero quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo que define nuestra vida? ¿Cómo vamos a ser encarrilados para poder confiar en el Señor? ¿Y cómo vamos a poder ser recordados en nuestra herencia? Saúl fue recordado por ser una persona que no confiaba en Dios, por una persona que desobedeció arbitrariamente y de manera constante a Dios, que no confiaba en Él, que no le buscaba a Él, que no se sometía a la voluntad de Él, pero que sí utilizaba el nombre de Dios para conseguir fines políticos. Tiene alejado a quien iba a ser sincero, Samuel. Y sin embargo, vamos a ver más adelante, spoilers, que él recurre desesperadamente a lo inverosímil para escuchar la voz de Dios una vez que Samuel había fallecido. Así que, amados hermanos, pensemos en esto. No se trata de tener ser Saúl o ser Jonatán en este caso. Se trata de entender qué cosas podemos evitar en nuestra vida de Saúl y qué cosas podemos retomar de la vida de Jonatán. Ambos son útiles para nuestra vida. No para discriminar, no para señalar y decir, hey, mira, ese es Saúl porque no confía en Dios. Yo le he dicho y no me ha hecho caso. No, no se trata de eso. Se trata de entender que todos podemos cometer errores, pero que es esencial que antes de tomar decisiones, que antes de movernos, que antes de caminar, que antes de avanzar, estemos sometidos a la autoridad de nuestro Dios en todo tiempo y en todo momento, sin importar que sea lo que pase. Podemos aprender de un Jonatán a tomar decisiones acertadas. Porque fue acertado lo que hizo Jonatán, porque pidió la ayuda de Dios, porque buscó a Dios y confió en Dios. Y ¿sabes qué? Transmitió ese mensaje a nuestro Dios. Es duro escuchar cuando alguien cercano a ti, cercano en la fe, pueda llegar a decir, no, no van a tener éxito, van a fracasar, porque no lo están haciendo bien. Es duro. Pasa, sí. Pero eso nos tiene que ayudar a entender, hermanos y hermanas,
la visión de confiar en Dios pase lo que pase. Jonatán pudo haberle dicho muchas cosas al paje. No le mintió, no lo engañó. No buscó sacar provecho. El paje dijo, lo sigo. A donde vayas voy. Seguramente sabía, nos van a matar si no es esto. Pero si él confía, yo confío. Y es lo que debemos hacer como cristianos, apoyarnos, estimularnos, impulsarnos los unos a los otros. Mientras no sea una herejía, vale la pena caminar. Mientras no sea una locura de traicionar nuestros principios, de ignorar nuestra herencia reformada, vale la pena caminar. Mientras no sea introducir, como pasó en el caso de los hijos de Aarón, fuego extraño en el templo, vale la pena caminar. Porque nuestras decisiones son acertadas cuando confiamos en Dios, cuando creemos en Él. Te voy a invitar a inclinar tu rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de estar en su casa, de haberle acompañado en esta tarde, noche, en la casa de nuestro Dios, en este estudio a través de Facebook. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tus eternos cuidados. Queremos pedirte, Señor, que tú seas con nosotros, que tú nos ayudes a mantenernos confiados, a poner en tus manos todas las decisiones antes de siquiera pensarlas, en llevar a cabo, a esperar tu voluntad, a esperar tus tiempos y actuar con determinación y con claridad cuando tu Señor así nos mueves a hacerlo. Bendice nuestras vidas, bendice a tu iglesia, gracias por esta oportunidad, por este estudio. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, te mando un fuerte abrazo de parte de todos quienes pertenecemos a la casa del alfarero. Si eres parte de nuestra familia aquí en tu hogar espiritual, recibe de igual manera un fuerte abrazo, compártelo con tu familia, diles que los amas. Más importante, muéstraselos, vívelos confiados en nuestro Dios. Y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes, 8 de la noche. Saúl hace cosas terribles todavía. 1 de Samuel, capítulo 15. Y que el Señor sea con nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.